Y yo les voy a hablar de un tema que yo diría que es uno de los temas más interesantes, pero también más complejos del bienestar animal, que es el comportamiento anormal en los cerdos. ¿Por qué ocurre y cómo podemos eliminarlo o mitigarlo? Em, Bueno, ¿qué es el comportamiento anormal? Primero les quiero dar una introducción de qué es, algunos ejemplos específicos en cerdos de los comportamientos anormales más importantes y después un poquito acerca del impacto económico y qué cosas podemos hacer para mitigarlo, ¿no? Que también va a servir como una especie de introducción al tema de enriquecimiento ambiental que vamos a tener después del descanso. Em, Así que, ¿qué es comportamiento anormal? Primero, el comportamiento anormal es aquel que difiere del natural. Juliana ya habló extensivamente acerca de qué es el comportamiento natural. Este comportamiento ocurre cuando existen condiciones ambientales óptimas y entonces podemos decir que cuando no hay un ambiente adecuado, empezamos a ver comportamientos que no son adecuados y que son anormales. También sabemos que está relacionado al estado afectivo del animal con estados como miedo, depresión o frustración, que este comportamiento anormal puede ser un mecanismo para lidiar con ambientes que, como dije, son inapropiados. Eh, También se sabe que el comportamiento anormal puede estar ligado a un funcionamiento inapropiado del sistema nervioso. Esto puede ser algo congénito, pero también puede ser algo producto de haber estado ya mucho tiempo en un comportamiento que no es adecuado y que produce cambios neurobiológicos que pueden o no ser reversibles. Y finalmente, no tiene una función aparente. Y también podemos hablar de que el comportamiento normal son actividades normales, pero que se realizan de forma anormal. Es decir, que existe mayor frecuencia e intensidad. Por ejemplo, tomar agua es normal, pero si vemos a un animal que toma agua constantemente y de forma intensa, eso se convierte en un comportamiento anormal. Un poquito para explicarles de dónde surge el comportamiento anormal, tengo que es el modelo de motivación. En este modelo de motivación vemos que existen variables del organismo, aquí está el pointer, y estas variables son, por ejemplo, saciedad, altura, etcétera. Entonces, cuando, por ejemplo, se tiene hambre, que sería un cambio de estas variables, empieza a haber una motivación, que es la motivación por buscar el alimento. Y esto lleva al comportamiento de apetito, que en este caso sería pues empezar a buscar, forrajear. Lo que uno espera es que esto conlleve a la consumación del comportamiento, es decir, que el animal pueda comer y finalmente eliminar la motivación y entrar a la normalidad de nuevo. Pero cuando existe el comportamiento anormal, es cuando esto se rompe. No puede haber una consumación porque el ambiente es inapropiado y por ende se queda estancado en el comportamiento de apetito. Esto aquí es en donde causa la normalidad, donde causa comportamientos que, como veremos, son repetitivos en muchas situaciones. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de. Existen varios modos de clasificar, de hecho, el comportamiento anormal y yo les voy a hablar de uno, que es el que describe el investigador David Fraser. Como se dan cuenta de las clasificaciones de comportamiento anormal, muchos de ellos se traslapan y muchas de ellas tienen que ver con la que voy a hablar al final, que es la estereotipia, ¿no? Entonces, el primer tipo de comportamiento anormal es aquellos comportamientos autodirigidos. Cuando existe una manipulación física dirigida a uno mismo en una situación de ansiedad, estrés o frustración, como en este video. Otro tipo de comportamiento es el dirigido a otros. Cuando existe una actividad insatisfecha, las actividades empiezan a realizarse dirigidas a individuos de nuestro mismo grupo. Por ejemplo, en este caso, los becerros que tienen la frustración de no poder succionar más cuando no están con la madre, lo que hacen es empezar a succionar a sus conespecíficos y esto se considera también un comportamiento anormal. Actividades vacías se le llama a las conductas que no tienen un estímulo presente. Es decir, corresponden a algo normal, pero el estímulo para que se presente esa conducta no está ahí
Y por ejemplo, aquí tenemos el enrollamiento de lengua en el ganado, que también se puede observar con los cerdos. Este enrollamiento de lengua, pues corresponde a las vacas jalando forraje para ingerirlo, pero en este caso el forraje no está. Y lo que ocurre es que la vaca empieza a hacer este enrollamiento de forma constante y repetitiva y se vuelve un comportamiento normal. Otro tipo es la actividad de desplazamiento, que es realizar una conducta totalmente ajena a un contexto dado. En humanos eso se ve muchas veces. Cuando nos hacen una pregunta y en lugar de contestarla nos rascamos la cabeza, esa es una actividad de desplazamiento. Es como desplazarnos de una emoción a través de una conducta. En el caso, por ejemplo, de este gatito, a lo mejor en un caso de ansiedad lo que hace es acicalarse demasiado hasta el punto que empieza a generar estos parches sin pelo, ¿no? Otra actividad son las actividades adjuntas, les hablaba un poquito de esto antes, es la polidipsia. Cuando nosotros queremos hacer una actividad, pero esa actividad no la podemos realizar, hacemos algo muy relacionado. En el caso de las cerdas gestantes, nosotros sabemos que las cerdas tienen restricción de alimento, eso les genera falta de saciedad y en lugar de comer, lo que hacen es tomar mucha agua. Y porque se hace de forma frecuente, se considera que es un comportamiento anormal. Ahora, dentro de los comportamientos anormales, tenemos las estereotipias. Las estereotipias pues tienen todas las características del comportamiento anormal, que son inducidas por frustración, por la inhabilidad de lidiar con el ambiente, pero además son comportamientos repetitivos que no tienen función aparente y que sabemos que en muchos casos están ligados con alguna disfunción del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por ejemplo, es clásico que si vamos a zoológicos veamos a los elefantes moviéndose de un lado a otro, lo mismo pasa en los circos. Como ven, esto se traslapa con muchas de las cosas que mencioné antes. Por ejemplo, este enrollamiento de lengua también puede ser considerado una estereotipia si es repetitivo y constante. Y como les digo, puede tratarse de una disfunción del sistema nervioso central. Y yo creo que dentro de todos los comportamientos anormales son las estereotipias, estas repeticiones, las que reciben más atención y las que se estudian más, ¿no? Bueno, ahí está. El comportamiento normal, al final, es un tema que, como les digo, está en desarrollo y es un tema complejo. Entre sus complejidades está el hecho de que nosotros, cuando pensamos en comportamiento, pensamos en una actividad, pero también la apatía o la inactividad puede ser considerada como algo anormal y muchas veces nosotros no consideramos esto como una normalidad, ¿no? Esto le añade complejidad a la presentación de comportamiento anormal. Otra cosa que lo hace complejo es que el comportamiento anormal clásicamente se piensa que no tiene función, pero cada vez surge más investigación que dice que en realidad cuando existe este comportamiento hay una reducción del estrés. Por ejemplo, este balanceo que ven en los elefantes en los circos, lo que se ha visto en algunos estudios es que produce endorfinas, dopaminas, que son sustancias que hacen que el animal reduzca su estrés. En el caso del enrollamiento de lengua hay investigación reciente que dice que ayuda a que se produzcan enzimas y cosas que ayudan a la digestión, ¿no? Entonces, al parecer no tienen una función, pero al parecer sí, o sea, sí la tienen porque están reduciendo el nivel de estrés, pero es muy importante señalar que aunque sirvan para disminuir el estrés, se presentan cuando hay un ambiente inadecuado. Eso es importante. No importa que estén ayudando al animal de alguna forma, están hablando de un ambiente que es inadecuado y que debemos de resolver. Y también otra capa de complejidad es el hecho de que hay estereotipias que son solucionables y hay otras que no. Cuando un animal ha permanecido mucho tiempo en un ambiente inadecuado y desarrolla estereotipias y comportamientos anormales, es posible que nosotros resolvamos ese ambiente inadecuado y el animal reduzca las estereotipias o las elimine. Pero también si ya hubo un cambio neurológico a partir de ese ambiente inadecuado, el animal no va a resolver las estereotipias, pero eso no significa que su bienestar no haya mejorado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Hablo mucho de las estereotipias porque como les digo, dentro del comportamiento anormal, pues es como la categoría más importante por su relevancia
Y se sabe que a nivel grupal, mayores niveles de estereotipia en un grupo significa que hay peor bienestar. Entonces, definitivamente es algo que debemos de tratar. En un sentido ya psicológico, también se ha hablado del fenómeno que seguramente voy a pronunciar mal, porque es una palabra alemana, que es el Zeitgebers, que son aquí de lo que se habla es, por ejemplo, cuando un individuo está en un estado de depresión, sus emociones y su sistema, su fisiología es plana, y las estereotipias y estos comportamientos anormales sirven para crear cambio y de alguna forma darle al individuo un sentido de control. Ahora con la investigación en bienestar animal, lo que se ha visto es que este sentido de control y de agencia es muy importante. Entonces, también una de las razones por las que pueden existir las estereotipias es porque el animal está buscando tener picos, ¿no? Sentido de que las cosas pueden cambiar y de que está en control de eso. Bueno, ahora voy a entrar un poco hacia, en específico, las estereotipias que podemos ver en cerdos. Hay muchas, pero yo les voy a hablar de las que son más prevalentes o de las que se habla más en la literatura. La primera, y creo que es la que se habla más y de la que se ha estudiado mucho más, es la mordedura de colas o la caudofagia. La mordedura de colas se sabe que está relacionada a la producción de cerdos en gran escala. Y se sabe esto porque se ve cuando hay tasas de población muy altas. Cuando se genera, estas tasas de población altas generan una poca oportunidad de borrajear y de explorar. Y cuando se genera una gran competencia de recursos. Cabe aclarar también que este comportamiento es raramente visto en condiciones ferales, extensivas o semiextensivas, por lo que se sabe que sí está ligado a la producción intensiva en donde los animales no tienen mucho espacio. Pero también es un comportamiento complejo y tiene un origen multifactorial. En esta tabla extensiva les presento algunas de las cosas que se ha visto que pueden influenciar la mordedura de cola o la caudofagia. Por ejemplo, el género. Se sabe que las hembras muerden más, pero que los machos presentan más mordedura de cola que las hembras. En la alimentación, esto es importante, se sabe que la calidad, cantidad y tipo de presentación puede incrementar las mordeduras de cola. En específico, por ejemplo, se ha visto que la distribución del grano en el alimento es muy importante porque si los nutrientes no están distribuidos de forma homogénea dentro del alimento que se le da al animal, eso puede crear deficiencias y estimular la presencia de mordedura de cola. También cosas como la calidad del aire. Si hay niveles de amonio de más de 10 partículas por millón, se sabe que eso puede estimular a que los animales empiecen a morder más la cola, ¿no? Y la genética, se reconoce también que la raza Londres es considerada como la menos susceptible, ¿no? Otro comportamiento anormal que podemos ver en cerdos es el hociqueo ventral. El hociqueo ventral es lo que vemos, espero, en este video, lo que está haciendo ese animalito ahí. Y es como tratando de succionar en el vientre de otro animal, que no es la madre. Se desarrolla, está relacionado con el destete temprano y se desarrolla algunos días después del destete temprano. Se sabe que hay una frecuencia inversamente proporcional a la edad de destete, es decir, si existe un destete tardío va a haber menos hociqueo y si existe un destete temprano va a haber más hociqueo, ¿no? Entonces, por eso se sabe que está relacionado a la edad del destete. Otros factores que tienen influencia en este comportamiento es el hambre. Se ha visto que cuando los animales tienen hambre, en especial cuando los animales son destetados y no han sido acostumbrados a la comida que se les va a dar cuando ya están destetados, ahí es cuando se presenta mucho hociqueo ventral. Y también investigación reciente ha visto que el hociqueo ventral tiene una motivación social. Ese hociqueo inicia otros comportamientos sociales. Entonces, cuando un animal está en un ambiente extraño, con otros animales extraños, el hociqueo va a ser una forma de iniciar otros comportamientos sociales y esto se puede convertir en una estereotipia cuando hay un ambiente de alto estrés, como es el destete, en donde los animales no se conocen y obviamente quieren crear nexos sociales.
Además, se sabe que pues obviamente ayuda a lidiar con la frustración en ambientes inadecuados, porque está altamente ligado a la succión, y la succión es una experiencia placentera porque está ligada a la madre, a la saciedad, y tratar de imitar este comportamiento es de alguna forma llevarse a ese estado emocional de satisfacción y de bajo estrés. Otro comportamiento que vemos son las estereotipias orales ya en cerdas, ¿no? Con estereotipias orales me refiero a mordedura de barrotes, masticación en vacío, manipulación de bebedero, todas estas cosas que tienen que ver con la manipulación del ambiente a través de la boca, ¿no? Lo que se sabe de esto es que son menos frecuentes en cerdas primerizas y que incrementan con la paridad, pero también que está muy relacionado con el confinamiento en jaulas de gestación. Esto se sabe porque cuando se ponen cerdas en grupo y se comparan con las cerdas que están en jaulas de gestación, las cerdas que están en grupos presentan una cantidad menor de estas estereotipias orales. Y también se ha visto que cuando se les da un poco más de área en las jaulas de gestación, también se reduce la frecuencia, por ejemplo, de la masticación al vacío. Entonces el espacio es muy importante para que se desarrollen estas estereotipias. También, como ya mencioné, la restricción del alimento es un factor muy importante para las cerdas de gestación y causa mucha frustración la falta de saciedad. Entonces, esto se sabe porque en experimentos en donde se les ha dado fibra, además del alimento a los animales, ya sea, por ejemplo, como heno o como paja, que es uno, a pesar de ser contencioso por lo que puede causar en el sistema de desechos, la paja es un buen enriquecimiento. Se ha visto que cuando se les da este tipo de enriquecimiento, pues baja el nivel de estereotipias orales, ¿no? Finalmente, mordedura de vulva es otra de las estereotipias que se presenta más y que causa más preocupación. Y se sabe que esta en específico está relacionada a sistemas de alimentación electrónica. Porque estos sistemas, como ustedes saben, tienen un control de entrada y las cerdas dominantes son las que les gusta controlar la entrada. Y una forma de controlarla efectivamente es mordiendo a otras. ¿Y qué mejor forma morder en la vulva, que es la parte de atrás, en donde el animal al que estamos atacando no puede responder inmediatamente? También ocurre que en las filas de cerdas, cuando están por entrar al sistema, si una cerda quiere avanzar, lo que puede hacer es morder la vulva de la que está delante y ir avanzando en la fila, ¿no? Entonces está relacionado a grandes grupos, a la competencia por recursos como la comida, pero también el agua, y es un signo de frustración, claro. Ahora, ya les hablé de todos estos comportamientos, pero ¿cuál es la consecuencia económica de estos comportamientos? ¿Existe esa consecuencia? La respuesta es sí. Eh, voy a usar la mordedura de cola como un ejemplo de las consecuencias económicas de la presencia de estos comportamientos, porque es de lo que más he estudiado. Y bueno, en el caso de la mordedura de cola, sabemos que por varios estudios, la mordedura de cola puede reducir el crecimiento del animal, puede incrementar la pérdida por condenación de la canal, es decir, la canal es rechazada por la cantidad de lesiones, incrementa los costos médicos, incrementa la carga de trabajo en el establo y hay un mayor riesgo de problemas de salud y mortalidad cuando hay mordedura de cola. Además de esto, hay varios estudios que han tratado de calcular números de cuánto perdemos cuando hay mordedura de cola. Por ejemplo, en 2011 se calculó que el costo de la mordedura de cola en un lugar donde tienes 1,000 cerdos y de esos 1,000 cerdos el 12% tiene mordedura de cola es de 5,000 a 10,000 euros al año. Eso en 2011 era 3.2 a 6.5 millones de pesos chilenos, según mi conversión. Y ahora debe de ser mucho más porque esta es la conversión de 2011. En 2016 se ve que el costo neto por cerdo que debe de ser sustraído de la ganancia neta cuando hay mordedura de cola por cerdo es de 18.96 euros, es decir, 14,200 pesos chilenos en el 2016. Igual esta cantidad debe de ser mayor ahora, pero esto es lo que se sustrae con cada cerdo que tiene mordedura de cola. Entonces, si a esto le sumamos que en un sistema donde hay mordedura de cola, seguramente habrá otras restricciones ambientales que generen, por ejemplo, mordedura de vulva o estereotipias orales que también tienen sus problemas, estas cantidades pueden incluso triplicarse, ¿no? Entonces sí es una cosa
genera pérdida económica, ¿no? Por otro lado, hay modelos en donde se ha tratado de simular qué pasa si nosotros intervenimos y mejoramos la situación de mordedura de cola, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, en un estudio reciente, lo que trataron de hacer es, si tenemos una granja en donde tenemos 32% de animales que presentan mordedura de cola, ¿qué pasa en términos de ganancia en euros por animal si la reducimos, por ejemplo, en un 80%? Y lo que ven es que la ganancia aumenta un montón, a casi 5 euros, si reducimos estas lesiones en un 80%, que si las reducimos en un 20%, ¿no? Esto a través de intervenciones que nos ayuden a controlar la mordedura de cola. ¿Qué tipo de intervenciones? Por ejemplo, la contenciosa paja. Este número es lo que costaría implementar la paja en un sistema por cerdo, ¿no? Como ven, estos son 100 gramos de paja. Implementar 100 gramos de paja por cerdo costaría 1.67 euros, que pues está por debajo de la ganancia que nosotros esperaríamos incrementar si tomamos esta intervención, ¿no? Como les dije, la paja es contenciosa, se sabe, porque pues puede bloquear los sistemas de desechos, pero hay muchas otras opciones. Por ejemplo, darles más espacio a los cerdos. En sistemas donde ya tenemos este espacio, esto nos cuesta cero dinero, pero en sistemas en donde tenemos que añadirlo, puedes costarnos hasta 3.72 euros por animal. Les estoy hablando en euros porque ahí fallé en hacer la conversión, pero ya tienen un poquito la idea. Y intervenciones como darles juguetes a los animales pueden ser entre 0.03 y 0.78 euros. Hay intervenciones todavía más baratas y accesibles, como vigilar el sistema de ventilación. Eso cuesta 0.35 euros por animal. Y como ven, en un sistema en donde hay, por ejemplo, un 16% de prevalencia, eso es mucho menos que la ganancia que tendríamos al tratar de controlar el problema, ¿no? Entonces, vale la pena, es una cosa que puede agregar valor a nuestro sistema si lo tratamos de manejar. Ahora, ¿cómo prevenir el comportamiento anormal? De esto se va a hablar un poco más en las pláticas que vienen, especialmente enriquecimiento, pero yo quiero mencionarles lo que está en el capítulo de cerdos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿no? En caso de mordedura de cola, lo que se recomienda es un enriquecimiento adecuado, dieta adecuada, como les digo, algunas cosas son, por ejemplo, el nivel de aminoácidos, que exista una buena cantidad de sal en el alimento, una buena cantidad de triptófano, o triptofano, no sé cómo se pronuncia. Y en el caso del hociqueo ventral, que se incremente la edad del destete, que exista la provisión de alimento al que van a tener acceso después del destete desde antes. En el caso de estereotipias orales se recomienda que exista provisión de reenquecimiento y que se incremente la saciedad de las cerdas a través de añadir fibras o forrajes que sean convenientes para nosotros. Y en el caso de mordedura de vulva se recomienda tener una menor competencia por recursos, es decir, asegurarnos que todos los animales tengan comida y agua y que se manejen grupos más pequeños de animales si esto es posible. Al final, los mensajes que me gustaría que se llevaran de esto es que los comportamientos anormales son un signo de estrés y frustración y que aparecen cuando el animal es incapaz de satisfacer sus motivaciones, pero más que nada que las estereotipias y estos comportamientos anormales aparecen siempre cuando el ambiente es inadecuado. Y eso es una fuente de información para nosotros, para que nos cuestionemos qué cosas podemos cambiar para que este comportamiento deje de aparecer. Y que existen herramientas como el enriquecimiento ambiental que podemos usar para mejorar nuestros sistemas, ¿no? En donde yo trabajo, en el Prairie Swine Center en Canadá, usamos en algunos estudios, por ejemplo, cuerda, estos juguetes de goma que les encantan, están aquí todos mordidos, tapetes para que usen el espacio de forma distinta. Estas cosas, como les digo, las vamos a ver más adelante en otra plática, pero es como decir, existen cosas que son relativamente accesibles, que pueden marcar una gran diferencia en nuestros sistemas productivos, en el caso de los comportamientos anormales. Y eso es todo. Gracias por su atención. Si tienen preguntas. Doctora, tengo dos preguntas. Número uno es, cuando se desarrolla un comportamiento anormal, incluso después de las medidas que comentas, como el
espacio, la vivienda colectiva, etcétera, y permanece este comportamiento, ¿cómo lo podemos entender? ¿Es algo que se queda como un comportamiento aprendido o es un sistema de recompensas, ya que da el refuerzo positivo que mencionaste al principio? ¿Cómo lo entienden desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, cuando uno resuelve los problemas ambientales y sigue habiendo estereotipias, puede ser que sí, ya haya un sistema de recompensa que está establecido fisiológicamente y que al animal recurre, pero yo creo que está muchas veces relacionado con el hecho de que ya hay un cambio neurológico en el animal a partir de haber experimentado un ambiente inadecuado por mucho tiempo. Ahora, Claro. resalto de nuevo aquí, el hecho de que cambiemos el ambiente y la estereotipia no reduzca o cambie, no quiere decir que el animal no esté en mejor bienestar. Significa que tal vez hubo un cambio neurológico y que ya no podemos resolver, pero es imperativo que mantengamos las condiciones, o sea, que cambiemos ese ambiente inadecuado a un ambiente adecuado, aunque las estereotipias no se resuelvan o se resuelvan de forma parcial. Una pregunta es, cuando hablamos de darle más espacio, ¿a cuánto espacio se refiere? Si estamos hablando de cerdos de engorda de 110 kilos aproximadamente, ¿cuánto es el espacio que debería ser correcto para poder estar en unas condiciones de mayor bienestar animal? El espacio que yo sé, y creo que esta es la recomendación europea, es 0.85 metros cuadrados por 100 kilogramos de animal. Esa es la recomendación de espacio mínima para que no se presenten comportamientos anormales y estereotipias. Tengo varias preguntas, pero una de ellas es que si podríamos regresar a la lámina en donde hablas del costo de la mordedura de cola, Sí, a ver. si es posible. Y creo que con esto te cierro las preguntas para no quedarme demasiado y quitar tiempo. Es, Ajá. ¿qué porcentaje de frustraciones o estereotipas se ha encontrado? Bueno, en el primer ejemplo estamos hablando de solamente de mordedura de cola y se habla de una prevalencia del 12%. Es decir, en una granja de 1000 cerdos, 12% presentan la mordedura de cola. Ahí es como se hizo el cálculo ahí. En la de abajo, no lo tengo muy presente, cuál es la prevalencia, pero debe de ser una prevalencia similar porque es más o menos la que he visto en la mayoría de los estudios, entre el 8 y el 16%. Pero el ejemplo específico es mordedura de cola. Debe de existir prevalencias diferentes para otro tipo de estereotipias como mordedura de vulva o las estereotipias orales. Perfecto. Creo que con eso cerramos y te regreso el micrófono, Dani. Muchísimas felicidades, doctora. Una Gracias. increíble, increíble ponencia. Muchas gracias.